Y ya te dieron la promoción, ahora das el ancho, ¿no? Ahora demuestras. Esa y otras muchas lecciones me las guardo muy cerquita al corazón. De pronto te diste cuenta que tienes que parar o bajarle al ritmo. Tienes que decirme cuál es el so what. Digo, no sé si voy a exagerar diciendo cambiando la humanidad, pero que es un gran aporte real de cambio relevante. Nos suelen promover por hechos. Lo que hicimos, entonces te promuevo. A partir de lo que sucedió en la vida, pues tú no lo tenías pensado, pero dijiste, actuemos y va. Háblame de tu carrera en Zigzag. 1, creer en mí misma. Y 2, hacer lo mismo para los demás. Esta semana en Buena Banda, episodio 92. Sofía Elizondo, founder de Brightseed. Una niña regia con 20 y tantos primos y domingos en casa de la abuela. Una joven que zigzagueó entre diplomacia, banca, consultoría y startups, hasta que el cierre inesperado de la empresa en la que trabajaba demostró una puerta que no pensaba abrir, la de fundar, y en Silicon Valley. Su empresa de biotecnología nació con una presentación de 12 filminas, 3 socios improbables y un cheque inicial. Hoy los millones de dólares de inversión se han multiplicado, y también el número de patentes y las alianzas globales. Vive con su marido y 3 hijos lejos de México, pero no del idioma español, ni de las arepas venezolanas aportadas por el papá o el altar de muertos promovido por la mamá. De su abuelo, aprendió que la iniciativa es importante, pero es más importante la terminativa. Y eso, en su historia, no es una sola frase. Ha sido la diferencia entre imaginar y lograr. Llegaste a Siete Regias, un proyecto de Buena Banda Podcast y White Paper presentado por HSBC. Nos vemos en Summit Regias. Gracias Volaris por ser nuestro socio comercial y por hacer posibles los viajes a Monterrey de los invitados especiales a este increíble foro de negocios. Como ven, esta entrevista es remota. Me choca y me resisto a hacer entrevistas remotas, pero esta lo vale. Lo vale porque esta mujer en sus 40, que es mamá de 3 chiquitos, esposa de otro emprendedor, no vive en México, no vive en Monterrey y no estaba próxima a venir. Y tiene una compañía cofundada por ella que usa inteligencia artificial para descubrir compuestos bioactivos presentes en plantas, hongos y bacterias para mejorar la salud humana y prevenir enfermedades crónicas. Es decir, es una bala que yo no me voy a perder. Hay talento en Monterrey, tu perfil lo demuestra, Sofía, y muy bienvenida a Siete Regias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Blanca. Estoy feliz de que estés acá. A ver, primero, cuéntame por favor cómo es la historia de Brightseed. Ya se contó alguna vez, René Lankenau es muy fan tuyo y ya se contó alguna vez en White Paper, pero quiero que me cuentes tú en qué momento te asocias con estos 2 hombres improbables socios de una chava regia, muy distintos entre sí, nacionalidades distintas. ¿Cómo sale? Cuéntame, por favor. Pues mira, Blanca, primero empezó Brightseed como una realización de que nosotros 3 trabajábamos muy bien juntos y estábamos juntos en otra compañía. Sin embargo, sabíamos desde entonces, hace 10, casi 15 años, que el futuro de la alimentación, el futuro de la salud, no necesariamente era a través de la proteína, era a través de las moléculas, los químicos naturales, que son muy comunes en las plantas. Y salimos de aquella compañía medio tristes de que ya no íbamos a trabajar uno con el otro, y en el proceso de encontrar trabajo aquí y allá, yo me iba a ir con un fondo que había invertido en la compañía anterior, a ser inversionista, o uno de mis compañeros lo buscaba Google para hacer sus laboratorios secretos de cosas y así. Decidimos, ¿saben qué? Tenemos mucha convicción en esta hipótesis. Pusimos una presentación de 12 filminas, hablamos con inversionistas y ese mismo verano, en 3 meses, nos cayó nuestro primer cheque de 4 millones. Basado en el equipo
y en la convicción del camino adelante. Y así empezamos. ¿Qué tan difícil crees que es levantar inversión para un proyecto así? Sí, O sea, parece que fue regalado, pero ese es tu primer cheque, ¿no? Bueno, su primer cheque. sí. No parece fácil. No, para nada. Y la verdad es que fue clave haber tenido ya relaciones con inversionistas, una reputación de trabajo de muy alto nivel, de trabajo y calibre científico y de trabajo de empresarial también. Este, y saber contar la visión y la historia, ¿no? Porque siempre que hablas con inversionistas o con el mercado y acerca de algo que no existe todavía, tienes que poder pintar toda la imagen de cómo va a ser el futuro cuando esto sí funcione. Y luego llevarlos de la mano, eslabón por eslabón, eslabón por eslabón, ¿cómo le vamos a hacer para llegar ahí? Y bueno, y luego una vez que te cae el primer cheque, pues es la hora de la verdad. O sea, tienes Exacto. 6, 12 meses para ir armando eslabón por eslabón el camino. Y así fue. ¿Cuántas rondas ha levantado? Nuestra serie B fue la última ronda que levantamos y han sido más o menos $120 millones hasta ahora. Nada más que es un brinco brutal, ¿no? Sí. De la primera a la segunda. Por supuesto, empezamos la primera con 10, 12, la segunda con 50, la tercera con 70 y así. Así la vamos, así es típico de que conforme vayas llegando a milestones que demuestren el progreso, haya más interés de inversión y más camino por recorrer. Y ya no sientes la presión que sentiste al principio de, ay, güey, ya nos dieron el dinero, ahora dale. Ya ahora saben muy claro hacia dónde van. ¿Sabes? Ahora es diferente porque la empresa evoluciona muy rápido cuando tiene capital de riesgo de este tipo. O sea, te vas de un concepto a un prototipo, a un primer producto, a iteraciones sobre ese producto y luego a escala. Entonces, nosotros ya estamos en el reto de llevar a escala lo que hemos logrado y pues se siente, la presión es diferente. Ahora ya tenemos infraestructura, gracias a Dios. En el equipo ya tenemos muestras físicas, clínicas, científicas de lo que hacemos. Es muy poderoso y muy valioso. Y ahora se trata de el maravilloso reto de decir cómo le hacemos para multiplicar por 100 lo que hemos logrado ahorita y con quién nos asociamos y cómo trabajamos, pero pues ya es un tipo de reto bien diferente a cómo empezamos. Explícame la clave de Brightseed. O sea, tú dices, antes estaba la industria enfocada en la proteína vegetal. Ustedes lo que hacen es llevarla a productos naturales, químicos naturales, ¿cierto? Sí. Trata de explicarlo a mí que no soy científica y a gran parte de la audiencia que no lo es, pero también parece muy sencillo lo que hacen, como ¿por qué no se le había ocurrido a alguien antes, no? Si era tan claro el camino. Claro. Mira, el corazón de Brightseed es la habilidad de poder visualizar la identidad de estos químicos naturales. Tú y yo también pensaba que todo esto era obvio y evidente y por supuesto en alguna base de datos de alguna mega universidad del mundo. No es muy, muy, muy difícil ver las estructuras químicas de estas moléculas naturales, porque cada vez que las extraemos están como en sopas, o sea, están todas revueltas. Entonces, toda la industria de nutrición que utiliza como plantas o productos naturales, básicamente son como extractos que son de sopa, y a veces funcionan y a veces no. Y la verdad, ese es el problema con los suplementos y más los suplementos botánicos. La industria de la farmacéutica, que está del otro lado del espectro, sabe precisamente qué molécula necesita para tener un impacto en qué receptor de tu cuerpo, pero casi siempre es sintético y es básicamente inventado en un laboratorio. Es una molécula que alguien la inventó en un laboratorio. Porque sabes qué necesitas y la haces. Exacto, porque conoces el receptor, haces la molécula que funciona.
El problema Claro. con ese camino es que está lleno de dos cosas, de efectos secundarios y de muchos intentos fallidos. Entonces, lo que hace Brightseed y la clave de Brightseed es, toma la precisión farmacéutica de vamos a entender esta molécula a nivel molecular y cómo embona con cierto receptor. Que esa es una precisión de la industria farmacéutica. Vamos a Ajá. llevarla a la industria de salud preventiva y la industria de nutrición. ¿Y cómo le hacemos para poder establecer esa plataforma que trae esa precisión farmacéutica a la industria de salud preventiva? Es a través de la inteligencia artificial. Es, Exactamente. in- Esa es la clave. es imposible ver las identidades y las estructuras de estas moléculas sin las herramientas de inteligencia artificial que hemos creado nosotros. ¿Y hoy tienen cuántas moléculas? Tenemos una base de datos con 11 millones de moléculas identificadas. Dios mío. Y te lo comparo con la base de datos más grande pública que existe, son 130,000. ¿Qué Entonces, cosa? estamos hablando de una orden de magnitud. Y no nada más es, es, es esa como visibilidad. Lo que sigue es eh, cruzar esa información con los cientos de receptores biológicos que tenemos y además con las miles de plantas que son las que contienen esos químicos. Entonces, imagínate que tienes miles de plantas, millones de moléculas, cientos de receptores y ese mundo de combinaciones posibles es gigantetesco. O sea, es trillones y trillones de posibilidades. Y por eso necesitamos la inteligencia artificial que nos ayude a navegar. Y si quiero solucionar el problema de insomnia crónica, ¿qué molécula busco que está basada en qué plantas y con qué mecanismo funciona para poder después diseñar nuestras validaciones clínicas de una manera que pues no se acabe en el banco, ¿verdad? Porque puedes si no estar tirando dardos a la pared sin saber. Y eso termina, o sea, para terminar de entender el negocio, tienen todas esas miles de posibilidades de combinaciones y eso termina en patentes que puedes tú después comercializar. Exactamente, exactamente. Ok, Entonces, todo ok. el propósito es encontrar esas moléculas que tienen ese efecto beneficioso en la salud, patentas esas moléculas y te vas al mercado. Nosotros vamos al mercado con bioactivos de Brightseed, marca Brightseed, y también le damos acceso a la plataforma a empresas mundiales que quieren ir al mercado con sus propias soluciones. Eso es lo que te iba a preguntar. Hay también demanda ya de las empresas. O sea, un poco es esto traigo yo para ofrecer, pero tú también, ¿qué necesitas? Yo tengo la plataforma que te puede encontrar lo que necesitas, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que nos pasó? O sea, hablando de diseño de modelo de negocios, lo que nos pasó es que la plataforma se volvió más poderosa que nuestra capacidad de lanzar bioactivos al mercado. ¿Cómo se llama la plataforma? La plataforma se llama Forager. En inglés, Exacto, Forager. palabra forage es como buscar. Ok. Buscar a través de algo denso. Entonces estás foraging. Y decías, los sobrepasó, ¿no? Para bien. Se hizo más potente. se hizo nuestra capacidad como una empresa todavía pequeña, comparada a las empresas mundiales que suministran literalmente al mundo de ingredientes de salud y demás. Nosotros todavía tenemos que invertir relativamente mucho en desarrollar el producto, en validarlo clínicamente, en producirlo a escala, etcétera. Y solamente podemos hacer eso pues, de una manera medio lineal. Sí, claro. Y la plataforma es mucho más grande que nuestra capacidad de lanzar bioactivos patentados al mercado. Y lo que decidimos hacer hace unos 3, 4 años es abrir acceso a la plataforma para poder pues, tener este impacto de salud de manera amplificada y no nada más uno a uno con los bioactivos que sacara Brightseed. Y se vuelve además una cosa de propósito y misión brutal, ¿no? Como muy aportativa a nivel humano, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que eso siempre ha sido nuestro como
Pues nuestro compás suena así como medio, no sé, medio squishy, así, ¿cuál es tu misión? Y cuál Pero es es que es real. La verdad es que es súper real y en los momentos más complicados de Brightseed nos hemos vuelto a nuestra razón de existir. ¿Para qué estamos aquí? ¿Y por qué creamos esta empresa? ¿Y cuál es la cultura que hemos creado en la compañía? Y cómo es que nos comportamos unos con los otros. Entonces, y eso nos ha sido una guía bien valiosa. Es siempre sistema alimentario, ¿no? Súper buena pregunta. No necesariamente. Ok. Es un espectro. Sistema alimentario se después hacia suplementos o intervenciones nutricionales. Te puedes imaginar suplementos como la cápsula de omega 3 que a lo mejor te tomas en la mañana, o eh, otras intervenciones nutricionales como hay gente que necesita, tiene diabetes o son adultos mayores que necesitan nutrición y se toman unos como smoothies o unos shakes de Ensure o Boost para complementar esa nutrición. Entonces hay todo un espectro de intervenciones nutricionales que no necesariamente es alimentación. Y de hecho también trabajamos con un par de compañías farmacéuticas que les interesa muchísimo nuestra base de datos de moléculas naturales, porque es más probable que las moléculas naturales tengan un mejor como embone con el receptor eh, del cuerpo que todas las moléculas químicas que esos laboratorios crean. Entonces hay mucho, Dame un ejemplo. por ejemplo, em, cuando alguien tiene cáncer de mama, hay muchos tipos de intervenciones de quimioterapias. La más importante o la de primera línea se llama Taxol. Taxol está basada en un bioactivo que vino de un árbol que se llama el Pacific Yew Tree. Es un árbol en el Pacífico. Y de la corteza del árbol identificaron que este bioactivo puede tener cierto efecto en un receptor que ayuda al cuerpo a combatir el cáncer. Entonces, como el Taxol, metformina para diabetes es igual, viene de una flor. La aspirina para cuando nos da dolor de cabeza, viene de otro árbol que es el willow tree, igual de la corteza del árbol. La penicilina viene de un hongo. Entonces, 2/3 de las medicinas aprobadas por el FDA de Estados Unidos, de hecho, vienen de productos naturales. Pero los últimos 2, 3, 4 décadas, las farmacéuticas se han ido por caminos de moléculas sintéticas y por otro tipo de soluciones. Entonces, entendiblemente, porque son más fáciles de ver y de trabajar y de usar, porque la manera en que se encontraron las cosas que te digo es muy ineficiente. Entonces, ahora que tenemos esta plataforma de inteligencia artificial, ahora estamos empezando a recibir interés de farmacéuticas también. Claro, es que es eficiente y además es volver a la base, pues la base, lo Sí. natural, ¿Sabes? ¿no? Tal cual. Es como muy intuitivo, porque tú y yo funcionamos de la manera en la que funcionamos porque coevolucionamos con las cosas que están a nuestro alrededor. O sea, es tu hígado tiene ciertos receptores que reciben todas las cosas que comemos, que de nuestro estómago se absorben o de nuestro intestino y se van a tu corriente sanguíneo y llegan a tu hígado y ahí se embonan con los receptores que existen ahí. No fue por casualidad, es porque hace millones de años desarrollamos un hígado porque estábamos comiendo las cosas que había a nuestro alrededor. Entonces, Claro. o de la manera más intuitiva, nuestros receptores y los químicos, los químicos naturales que los prenden y los apagan, estos bioactivos, son obviamente pareja. Entonces ahora tenemos que desarrollar las herramientas para poder encontrarlos y para poder utilizarlos de una manera precisa para poder prevenir pues las enfermedades que tanto nos afectan socialmente. Oye, y me parece que esto es como mucho frente a inteligencia artificial,
un tema paradigmático, o sea, como aprendimos que era la ciencia a base de prueba y error y descubrimiento y horas y tal, la inteligencia artificial viene a retar eso, porque evidentemente tendrá su proceso, ¿no? Sí. Pero ya no tiene por qué haber tanta prueba y error, ¿no? Es un tema de precisión. Sí, no, estás dando el clavo, Ler. De hecho, justo estábamos hablando con los clientes que está cambiando todo su orientación de investigación. En vez de, Sí, en vez de, como que, en vez de hacer prueba y error, es más bien diseñar el final y luego ir a buscar las soluciones con el apoyo de inteligencia artificial. Entonces sí, tenemos que cambiar todo el paradigma de cómo solucionamos problemas. Pues ojalá aceleremos mucho los beneficios que esto puede traer. qué maravilla. Ahora, quiero regresar a lo que te preguntaba de tus socios. Evidentemente tenían experiencias complementarias, hicieron una buena tesis, plantearon bien las cosas. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo? No me imagino a los tres socios. Descríbeme el perfil de los tres y cuál es como el papel que juega cada uno de los tres en esto. Sí, está muy chistoso, la verdad es así como esos chistes de niña de que entran a un restaurante, así un chino, un árabe y un mexicano, ¿verdad? Hace cuenta. Entonces, Tal cual, tal cual. en verdad, así está, así cuando empezamos la empresa, así era. O sea, son chino, árabe y mexicana. Bueno, no, en este caso, así era el chiste, pero en este caso, similar, o sea, mexicana, Ajá. yo era la más joven por 10 o 20 años. Eh, un Lee, mi cofundador, que empezó siendo el cofundador técnico, Ok. es asiático-americano. Entonces, Ok, no es chino, pero asiático. pero coreano-americano. Ok, coreano Y concretamente. Jim, que ahora tiene 60 y tantos, o sea, es 20 y tantos años mayor que yo, así es, pues mayor, blanco o americano, o sea, científico. Entonces, Jim tiene mucha experiencia en traducir y llevar a escala y hacer desarrollo de productos. Él fue mano derecha de Craig Venter, que él hizo el mapa del genoma humano, más por ahí del 2000. Entonces, Jim llevó a la aplicación todas esas potenciales usos de esa tecnología. Lee, el coreano-americano, llevaba una carrera académica. Él, después de publicaciones muy importantes en Stanford, en el Instituto Carnegie de Biología de Plantas, en un laboratorio ahí, em, y, él es el arquitecto de la plataforma de inteligencia artificial. Y es muy científico, pero muy diferente. Él es científico, es biólogo computacional. Y yo, la mexicana, chavala, o sea, 10, 20 años menor que ellos, pero mi rol, y pues es un papel muy importante, es cómo aterrizar todo este potencial, cómo hacerlo relevante y cómo traducirlo a nuestras audiencias relevantes, a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a inversionistas, y luego cómo aterrizar el plan de negocios, o sea, de dónde, qué precios, a quiénes, cómo empezamos, cómo crecemos, todo el tema de finanzas, todo fuera del laboratorio era Tu chamba. Ahora, es que cualquiera diría, los socios tienen que tener mucho en común contigo, pareciera que no tienen nada en común contigo, ¿no? Mira, lo más importante que nos pasó es haber trabajado juntos unos 3 o 4 años. Y nos dimos cuenta que nos complementábamos muy bien. Los tres teníamos una ética de trabajo muy parecida, y como un estándar de trabajo muy parecido. Y la verdad nos divertimos mucho, porque eso también tiene que ser, o sea, son muchas horas y es mucha friega. Y si no te cae bien la gente con la que estás, no manches, no se puede. O sea, es mucho más difícil. Claro. Ahora, ¿todo este trabajo hoy día para ti es remoto? ¿Qué parte no es remota? O sea, tienes, varios años después de esta historia, tienes 3 hijos, uno de ellos bebé.
Sí, ¿no? chiquito. Me imagino el reto ahí. Sí, sí, sí. Mira, tengo 3 hijos, 2 una de 7, una de 5 y un chiquito de 1 año. Imagínate. Y una gozada, la verdad, los 3, bueno, maravillosos. Vivimos, mi esposo y yo, en San Francisco 12, 13 años. Ahí fundamos la empresa, ahí está el laboratorio principal. Y hace como unos 4 años nos dimos cuenta que crecer en San Francisco es muy, muy caro. Es una ciudad calicísima que tiene cierto tipo de talento, una concentración de talento muy importante, pero ya cuando estábamos nosotros llevando a escala nuestros bioactivos, por ejemplo, ese talento, no necesariamente el que no es computacional, el que no es muy técnico, no necesariamente está concentrado en San Francisco. Entonces empezamos a buscar otras zonas en donde podemos abrir un segundo laboratorio para llevar a escala los bioactivos que encontramos. Y decidimos que esa zona es en Raleigh, en Carolina del Norte. Y aquí se llama el Research Triangle Park. Es una zona entre Raleigh, Durham y Chapel Hill, son 3 pequeñas ciudades, que está llena de gente de talento que buscábamos y necesitábamos. Entonces, hace 2 años, abrimos el laboratorio aquí y todo en orden, y hace 2 años yo levanté la mano para venirme con el equipo de Carolina del Norte, y muy en parte, uno, pues es el equipo comercial, el equipo de investigación, el corazón de la investigación está en San Francisco. Y 2, pues la verdad por calidad de vida. O sea, ya con 2 hijos, aquí tuvimos al tercero en una caja de zapatos en una ciudad muy intensa como lo puede ser San Francisco, ya no era lo mejor para nuestra familia. Entonces, nos mudamos para acá y aquí seguimos. Tu marido, emprendedor también. También, un tipazo. A la siguiente le entrevistas cuando hagas 7 parches de 7 regias. Y también emprendedor, no en temas de salud, en temas de sustentabilidad y economía circular. Pero tú dices que es muy útil para ti, o sea, porque a pesar de que a veces es útil que complemente un godín y un emprendedor, en tu caso ha sido, hablan el mismo idioma, se apoyan, se comprenden, cargan las mismas responsabilidades, ¿no? Sí, la verdad es bien útil entendernos en ese sentido, porque como emprendedor, la verdad es que a veces no te puedes esconder en ningún lado y eres la persona que está al pie del cañón al final del día, aunque tengas un equipo súper capaz. Entonces entendemos mucho cómo cuando tenemos que estar en ese como trabajar de esa manera. Y entendemos mucho los tipos de presiones, cómo manejas a tu mesa directiva, qué haces con alguien que está en tu equipo de esta manera, cómo vas a llevar a escala la siguiente cosa. Pero la verdad no platicamos tanto de trabajo. ¿Por qué? Porque cada quien está tan saturado de nuestras cosas que muchas veces ya al final del día cambiamos el tema. Entonces, pero el entendimiento fundamental está ahí y es una maravilla tener ese tipo de compañera. Ahora, ¿el regio? No, él es venezolano. ¿Y qué tanto regresas a Monterrey? ¿Qué tanto vas? ¿Haces familia? Porque creciste en la clásica familia mexicana, regia, de bola, de diversión. Clásico. ¿No extrañas esa parte? Sí. ¿La procuras? ¿Qué tanto? Claro, no, claro que sí. Yo crecí en familia de titipuchales de primos, o sea, veintitantos por un lado, casi 40 primos por el otro, casa de la abuelita todos los domingos, Que lo máximo. ya sabes, así, muy, muy, la verdad, muy único y muy, e- enriquecedor. Em, y por supuesto que lo procuramos mucho, y en particular para nuestros hijos, que ellos sientan también que tienen a sus raíces y su familia, aunque ya estemos medio todos desbalagados. Entonces, vamos a Monterrey 1 o 2 veces al año, yo procuro ir más, es más fácil yo moverme sola, mi hermana todavía vive en Monterrey, mis papás viven en Monterrey, todos el titipuchán de primos, la mayoría vive en Monterrey, mis tíos, mi abuela.
Entonces, sí se siente como llegar a tocar base de una manera que te llena el corazón, que no existe. Y ¿sabes también qué me ha pasado con mi esposo venezolano? Es que ya no lo doy por hecho. O sea, llevamos Luis y yo juntos muchos años y vi toda la caída de Venezuela. Híjole. Y ya, pues, sus papás ya no pueden vivir ahí. Una hermana está en Londres, la otra está en Nueva York. Y no, la comunidad, las raíces que tenían ya no existen. Entonces, pues cada vez que regresamos a Monterrey es con ese sabor de mucho agradecimiento también por tenerlo todavía. Claro. Oye, ¿y en tu casa hablan español? ¿A tus hijos les hablas en 100%. español? Español, totalmente. 100%. Mis hijas nada más hablan español hasta que entraron al colegio. Entonces, Ok. sí. Y ellas se sienten mexicanas y se saben mexicanas y latinísimas y papá Venezuela. Saben mexicanas y latinísimas, hacemos arepas todos los domingos, celebramos el Día de Muertos, Perfecto. son latinas, mexicanas, conocen perfectamente, bueno, de todos los países de donde son, porque ahora pues es como mezclado, pero pues ojalá como una experiencia cultural. La pregunta de White Paper. Sofía, entre las empresas que tiene una cofundadora mexicana, Brightseed es sin duda una de las más exitosas haciendo fundraising. ¿Tú crees que hay algún elemento en particular que haya sido el que convenció a inversionistas como Temasek, Lucas Walton o Capital Mazapil para apostar por Brightseed? ¿Cuál ha sido la clave del fundraising? Yo creo que, no sé si es un solo elemento en particular, en verdad creo que es una combinación de 3 cosas. Es mucho potencial. Cuando levantas capital de riesgo es porque tienes un potencial muy, muy alto, muy grande. 2 es tracción. Entonces, en cada vez que hemos levantado capital es porque hemos llegado a ciertas metas que demuestran que hemos avanzado. Al principio era que grandes empresas, líderes mundiales en temas de salud, buscaban trabajar con nosotros, con negocios, con contratos a largo plazo. Luego fueron metas de estudios clínicos que demostraban que nuestra tecnología verdaderamente es algo único para el ecosistema, para la industria y que lograba resultados. Entonces, 1 es potencial, 2 tracción y 3 equipo. Nada, aunque tengas mucho potencial y aunque hayas logrado cosas, si no hay confianza en el equipo que está ejecutando, no se puede levantar capital. Entonces, al principio pues éramos solo los cofundadores y luego después también es evaluar al equipo que se unan los cofundadores. ¿Quiénes son los SVPs? ¿Quiénes son los que llevan mucho tiempo en la industria, que están armando sus propias divisiones, sus propios equipos? Y eso le da mucha confianza al inversionista del capital. Entonces nos ha tocado mucha suerte de haber tenido, pues yo creo que esa combinación de cosas cada vez que levantamos fondos y bueno, no se ha acabado la historia. Ahora sigue tener el impacto que creemos que vamos a tener. Si están en ese punto en el que ya saben hacia dónde quieren ir y lo que esperan de un banco que va mucho más allá de lo básico, entonces sigan escuchando. HSBC Premier es una experiencia hecha justo para esta audiencia, ustedes, quienes valoran su tiempo, su bienestar y su proyección en el mundo. Es una propuesta construida en 4 pilares clave. 1, tu patrimonio, para protegerlo y hacerlo crecer con inversiones locales e internacionales. 2, tus viajes, con beneficios que hacen cada experiencia más cómoda y especial. 3, la presencia internacional que quieres, con soluciones globales en más de 25 países. Y 4, tu bienestar, con cobertura de salud y asistencia para cuidar a quienes más te importan, incluso tus mascotas. Pruébenlo conmigo. Descubran cómo se ve un futuro bien resuelto. Tu mundo es Premier cuando tu banco lo es. Buena banda. Oye, Sofía, háblame de tu carrera en Zigzag, porque ¿en qué momento
tú estabas en una think tank, luego pasaste por la ONU. ¿Me explicas cómo, o sea, ya estás acá donde estás con un súper propósito, con 2 improbables socios, pero con quien estás brutal, con una empresa relevante que está cambiando, digo, no sé si voy a exagerar diciendo cambiando la humanidad, pero que es un gran aporte real de cambio relevante? No estabas ahí siempre, no sabías que ibas a acabar acá. Tú estabas en otros temas, tú estabas en la ONU. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Nada que ver. Que esa, o sea, como lo describes en zigzag, así siento que ha sido mi camino y mi trayectoria. Yo empecé, o sea, cuando estaba en Monterrey, en prepa, en el TEC, así, regia, pensando que podían ser relaciones internacionales. O sea, yo me gustaba mucho la diplomacia y la verdad es que lo que me gustaba mucho eran como los problemas muy complicados, y que difíciles de solucionar y pensé que era por ahí. Y me clavé, trabajando con comités organizacionales de diferentes eventos que hubo en Monterrey y en México. Se juntó la ONU, se juntó la OEA, se juntó a APEC, los países del Pacífico. Y pues yo me fui de attaché de ciertas delegaciones y ayudarlos como voluntaria. Y poco a poco me di cuenta que no era lo mío, porque aunque los temas en sí eran muy interesantes, ser como facilitador de los temas en vez de persona que toma las decisiones, fue muy evidente que que eso eran caminos distintos. Entonces, estudié filosofía política y economía. Sí. Y al final ya me fui, no tanto por la filosofía de la política, sino por la economía. Tuve una pasantía en una banca de inversión en Londres y me fascinó el, pues el Actuar. paso. O sea, no, o sea, era junta a las 7 de la mañana todos los días, qué pasó en los mercados la noche anterior. Estábamos en el trading floor nosotros y era un acelere impresionante y mucha energía y me encantó ese ritmo. Me pareció como no exactamente lo mío porque lo sentía como muy enfocado, pero sí fue como acabé en consultoría. Entonces yo acabé con BCG, con Boston Consulting Group en Nueva York. Entonces ahí van mis zigzags, ¿no? O sea, por diplomacia, aprendí, no me encantó ciertas cosas, me fui a banca de inversión. Banca. Aprendí ciertas cosas, acabé en consultoría. Para no hacerte el cuento largo, de ahí me fui a hacer maestría a Stanford, y de administración de empresas, y me empapé de Silicon Valley y me empapé el espíritu de startup y de la maravilla que puede hacer la tecnología para acelerar a pasos agigantados las cosas que a mí me importaban, ¿no? Volviendo al tema de como los problemas difíciles de solucionar y muy importantes para nosotros como sociedad. Pero por 4 años, después de graduarme de Stanford, yo me veía como una gran y excelente mano derecha. Y así trabajé en 2 startups, al lado de los fundadores, facilitando, solucionando. Me gustaba mucho ser actor en vez de facilitador, pero no como Pero fundadora. actor de alguien más, no como emprendiendo tú. Pero no emprendiendo yo. O sea, hay gente que desde que tiene 18 años dice yo soy emprendedor. Ajá. Y para mí fue un zigzag. Aunque estuve rodeada de emprendedores toda mi vida, mis abuelos, los 2 emprendedores, mi papá, los emprendedores, nunca me vi yo como emprendedora hasta que hasta que hice el otro SIG del SAR, ¿verdad? Y dije, oye, no, sí, no sé, sí puedo, B, sé exactamente lo que voy a hacer, C, tengo las habilidades, y tengo el equipo, y me lancé y wow, o sea, esto es lo mío, o sea, Pero además fue la empresa cerró, ¿cierto? La empresa donde estaban. sí, y tuvieron que hacer un giro muy, muy fuerte y muy difícil. O sea, lo que me encanta es cómo a partir de lo que sucedió en la vida, pues tú no lo tenías pensado, pero dijiste, actuemos y va.
Y hoy en día no te ves si no eres emprendedora, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y sabes que ha sido una lección bien padre, de no, mm, de no como clavarme a ciertos, o de no como arraigarme de ciertos resultados, ¿no? O sea, Exacto. nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes qué va a pasar. Entonces, y hay una historia china muy, muy buena que mi papá, de hecho, yo creo que fue el que me la platicó por primera vez, de buena suerte, mala suerte, quién sabe. Entonces, luego cuando nos veamos en persona te la platico, pero No, básicamente, platícamela ahorita, platícamela ahorita. ¿ves? Es muy simple. Imagínate, hay una familia en China rural, con un hijo, llega un caballo negro, se llama la historia del caballo negro, llega el caballo negro a su propiedad y todos los vecinos dicen, ¡guau! ¡Qué buena suerte! Se rompe la pierna, todo el mundo dice, ¡qué mala suerte! Y luego hay una guerra, se llevan a todos los jóvenes a la guerra y menos al hijo con la pierna rota, todo el mundo dice, ¡qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Entonces, para mí, y bueno, en retrospectiva y lo que he aprendido ya con años es, oye, nunca sabes, ¿no? Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Para mí ha sido bien importante tener como intención, qué es lo que quiero ir a hacer, y luego tener apertura, cómo está funcionando, qué está pasando, y luego tener como el dinamismo para ajustar. Y así he ido haciendo los zigzags y pues de seguro seguiré haciendo zigzags. Pero sí, apertura no controlas el outcome, pero estás atenta a ver cómo aprovechas lo que va pasando, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Y qué aprendo yo de ello? O sea, yo aprendí que me encantaba el ritmo de trabajo de la banca de inversión. Muy bien, ¿qué hago con ese aprendizaje? Vamos a tomar eso a la siguiente etapa. De hecho, cuando estuve en BCG, trabajé en la ONU un año y aprendí que definitivamente no era lo mío, pero así como me saqué la espinita, ¿no? Entonces, pero nunca sabes si va a ser un tipo de outcome u otro, o si vas a ir a aprender lo que crees que vas a aprender. Si no tienes esa apertura, te puedes como perder de lecciones o de Sí, insights. por la rigidez, ¿no? Exacto, A ver, exacto. creo que traes una lección aprendida reciente que es la de esto es demasiado, ¿no? Ya con 3 hijos la vida cambia, de pronto te diste cuenta que que tienes que parar o bajarle al ritmo, que estabas llevando al límite tu capacidad hasta física, ¿cierto? Sí. ¿Cómo vas con esa lección? ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo te ajusta? Me encanta que saques el tema porque la mera verdad, yo creo que eh, he intentado aprender esa ya varias veces. Y Este, todavía no. pero bien, cada vez ajusto más y aprendo de ello. Y lo que sí me he dado cuenta es que, o sea, empezamos Brightside hace 8 años, yo estaba en otro tipo de carril. No, casada, pero no sabía si íbamos a tener hijos y cuándo y así, ¿verdad? Entonces, otro tipo de carril. Otro, pues, tenemos 3 hijos, estamos felices, vivimos en Raleigh y, y cuando yo siento que me acerco a ese límite básicamente de burnout, o sea, porque quiero aventar la toalla, no estoy viendo bien, no me sale nada, tarara, me doy cuenta que dos cosas pasan. Uno, me doy cuenta que tengo que ajustar lo fundamental. Estoy pasando tiempo de calidad con mis hijos y con mi pareja. Estoy descansada, estoy alimentándome bien, estoy haciendo ejercicio. Y casi siempre, cuando estoy en ese límite de, la fregada, ya está la toalla ya, no Sí, tengo este balance, ¿verdad? Entonces, claro. eso está bajo control. Hay momentos que tienen que ser así, sprints de cosas, está bien, pero todo esto está bajo mi control. Eso sí he aprendido. Y lo otro que he aprendido es, de vuelta al tema de misión y de razón de ser. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A quién le vale? ¿Por qué importa? ¿Qué tipo de impacto va a tener?
Y eso en los momentos difíciles para nosotros como empresa, para mí como persona, vale muchísimo. Porque si vamos a pasar horas, muchos días trabajando en A, B o C, pues para mí ponerle esa energía Sí, que en sea un algo aporte que real. Sí, para la sociedad, para el mundo, es ¿no? exactamente, es Totalmente. dejar de la mejor manera que pueda, dentro de los límites y parámetros que pueda y tenga, es todo lo demás hacia aportar de la mejor manera que se pueda. Entonces, yo creo que ese ajuste básicamente lo veo yo como un calibre constante, una calibración constante. Constante, sí. Y es cierto, o sea, mentirías si dices ya aprendí mi lección y ya estoy balanceada. O bueno, a lo mejor tú no mentirías. Yo, que soy bastante más grande que tú, me pasa todo el tiempo y me acerco al límite y voy para atrás y me vuelvo a acercar y voy para atrás, ¿no? No Y sé, yo creo que, no bueno, sé. Black, tú con hijos mayores, de seguro va a ser diferente en los siguientes 10 años. Claro. Entonces, ahorita, para mí y para mi esposo, es súper importante estar presentes en las mañanas, en las noches, dejándolos al colegio, acostándolos, leyendo antes de dormir, cenando con ellos, o sea, mañanas y noches. Todo lo demás lo tratamos de delegar lo más posible. Y de seguro va a ser diferente en los siguientes 10 años, ¿no? Conforme vayan y tengan su edad. Luego nos volvemos a platicar para que me pases los tips de Ya qué es lo que tengo veremos que hacer. en qué te concentras. Oye, quiero que me cuentes 2 lecciones que me gustan. Bueno, me gustan 3. Me gusta cuando un jefe de pronto te promueve y te pone un súper aumento que ni siquiera habías pedido. Me cuentas eso y que dices, ok, no, pues total que valgo, yo aporto mucho valor. O sea, si alguien ve por mí que yo valgo, ¿me cuentas esa experiencia? Fue súper importante, Blanca, he tenido la suerte de tener muy buenos jefes, y no algunos no tan buenos también, que también, de los cuales también También se aprendes otro. aprende. Totalmente. Pero en esta ocasión, yo estaba en uno de los startups antes de empezar en Brightseed y trabajaba para él, y estábamos haciendo cambios organizacionales y él dijo, pero sin duda, tú estás aportando a este nivel y tienes el potencial de este nivel y en el análisis de como roles, Compensación. compensación, esta es tu cajita. Entonces, mi recomendación va a ser ponerte en esta cajita. Y dicho y hecho, ahí caí. Entonces, para mí fue una lección súper valiosa que compara, em, fue muy valiosa porque me enseñó cómo ser yo jefa y cómo ser mentora y cómo apoyar a la gente que veo en mi equipo de una manera similar. Y las mujeres en particular, y hay mucha investigación de esto que hace Sheryl Sandberg con Lean In, nos suelen promover por hechos. Ah, lo que hicimos, entonces te promuevo. Y a los hombres los suelen promover por potencial. Claro. Hay mucha investigación, el tipo de preguntas, las cosas que salen en los como reviews de progreso y demás. Y hay muchas razones por las cuales eso es, pero esta fue la primera vez que un jefe me dijo, no, tú vas en esta caja por tu potencial. Y eso me permitió a mí empezar a desarrollarme a ese nivel. O sea, entonces ahora estoy encargada de todo esto y tuve que crecer a pasos agigantados para poder llegar a entregar todo lo que se tenía que hacer y a manejar el equipo para poder lograrlo. Y pues fue un estirón, sí lo fue, pero lo logré excelentemente. Y si no me hubieran dado esa oportunidad, hubiera quedado en pasos incrementales. Entonces, fue una lección bien padre para mí de, uno, creer en mí misma y dos, hacer lo mismo para los demás. Porque, Increíble. porque todos avanzan más rápido cuando es el caso, ¿no? Claro. Y ya te dieron la promoción, ahora das el ancho, ¿no? Ahora demuestras que obviamente si alguien lo había visto en ti es que lo tenías, ¿no? Exactamente.
Ahí te va otra y una más. Otra, me gusta cuando tú estuviste en Boston Consulting Group y dices, tuve un mentor que me enseñó lo que era trabajar con calidad y lo que era el valor de la mentoría. Y yo quiero que me digas qué quiere decir trabajar con calidad y cuál es el valor de la mentoría. Wow, pues trabajar con calidad, muchas lecciones. Como consultores, estás a servicio de los clientes. Entonces, eh, todo tiene que ser con calidad. Todo lo que ponga, todo el análisis que haces, cómo lo comunicas y cómo interactúas con los demás. Entonces, el calibre del análisis, no hay espacio para equivocarte. Eh, y, y, antes de leerle el análisis al cliente, las pruebas internas que hacía este socio fueran, me enseñaron cómo pensar para poder adelantarme a los retos que pueden venir a un análisis, ¿no? Entonces, cómo verlo de 360 grados. Además, este fue mi primer trabajo después de la carrera, o sea, yo estaba... Imagínate qué delicia. Esponja para aprender a trabajar bien, ¿no? Exacto. Entonces, qué hacer con un problema muy grande, cómo partirlo en pedacitos. 2, cómo hacer un análisis robusto, o sea, qué pasa si A, B, C o D y qué pasa si el plan B y el plan C. 3, cómo comunicarlo claramente. Tiene que ser bien simple. Y luego tienes todos los detalles detrás, pero tiene que ser bien simple y tiene que caber en una frase que son 2 renglones arriba de una filmina. Ahí va tu punto, es el so what. O sea, y esa frase no puede ser, aquí está el análisis de tal o cual cosa. Tienes que decirme cuál es el so what. Lo que significa que tenemos que crecer por otro lado, recortar el 10% de la empresa. O sea, el so what es con lo que empiezas tu comunicación. Y 3, en la interacción. O sea, yo me acuerdo perfecto, estábamos viajando de regreso de Europa, viendo unos clientes allá, todo el equipo, en el lounge, esperando a que salga el vuelo. Yo exhausta, o sea, no había dormido en 3 días, ya sabes, en lo que vas y vienes y presentas, y yo así de que ya, con las patas para arriba. Y él abre su computadora y empieza el email del resumen de lo que vamos a hacer para el cliente. Y yo, ¿cómo? O sea, acabamos de salir hace 2 horas. ¿Por qué no regresamos a Nueva York y lo mandamos desde allá mañana? O sea, no. La calidad de nuestra interacción tiene que ser al calibre de la calidad de todo lo demás. Entonces, haber trabajado con él así, a salendito de carrera, fue algo muy valioso en calidad de análisis, en calidad de comunicación, en calidad de interacción. Y nada más te di poquitos ejemplos en estas categorías, pero en verdad que fue una gran escuela. Y así te formaste. ¿Y hoy qué? ¿Te cuestan más trabajo tus inversionistas o tus clientes? Nadie me cuesta trabajo, venga, todo el mundo quiero mucho. Este, Te cuestan trabajo, quiero decir, el darles esa calidad, ese so what, entregarlo impresionante. claro. ¿Sabes qué? Para mí, todo el enfoque son los clientes. Ya a estas alturas de Brightsea. Porque si estamos entregando lo que los clientes buscan, lo demás se da solito. Al principio era bien diferente. Al principio tenías que, tus clientes eran tus inversionistas. De ahí sacabas dinero para... Sí. Y ahora, aunque tus inversionistas no estén de acuerdo o no lo vean igual que tú, si tus clientes dicen que sí, entonces ellos ya se ponen de acuerdo. Pues sí, ya están para el cliente. Ya los inversionistas también están para el cliente, ¿no? Exacto. Ok, lo último, y con esto quiero cerrar, es amo la frase de tu abuelo. Ahorita hablaste de tu abuela, la casa de tu abuela. Me imagino que tu abuelo ya no está. Pero este tema de la iniciativa importante, pero más importante, la terminativa, se lo quiero copiar. Sí, cópialo, te lo regalo, te lo paso. Gracias. Mi abuelo, fue ya no está con nosotros, fue un gran luchador, un gran emprendedor también, con muchos temas en su contra, logró mucho en su empresa y
Y ya cuando le tocaba estar con los nietos, pues ya en su última tercera parte de su vida, en plan de gozar, siempre nos pasó joyitas de este tipo de frases y esta es una que me acuerdo súper bien. Y yo me acuerdo en prepa, traía muchos proyectos y así, y en una de esas me dice, mijita, la iniciativa es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es terminativa. Tenemos que terminar lo que empezamos. Eso es lo que más cuesta. O sea, tener iniciativa y mover y puede ser, digo, no necesariamente es fácil porque pues si hay un problema, es más fácil sacar la vuelta quizá, pero lo que vale es la terminativa. Ahí es cuando creas valor, ahí es cuando generas y capturas valor. Y ahí es cuando verdaderamente importa. Entonces, pues esa y otras muchas lecciones me las guardo muy cerquita al corazón. Sofía, pues qué placer entrevistarte, aunque sea a distancia, ya podremos vernos, podremos platicar. Qué delicia, tengo que confesar que me daba como, o sea, a pesar de que eres muy clara explicando, es una cosa tan sofisticada, tan elevada y tan relevante que me daba como, me intimidaba platicar contigo y que me contaras. Me fascina cómo me lo cuentas, me parece increíble tu historia y qué increíble haber podido conocerte. Me encantó, Blanca, me encantó habernos conocido, me encantó estar de invitada en esta gran producción tuya que soy fan, y ojalá esta sea la primera de muchas. Esto fue Siete Regias, un proyecto de Buena Banda Podcast y White Paper traído hasta ti por HSBC. Siete Regias es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera y René Lankenau. Muchas gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.